mi nombre es Juan Torres y el día de hoy tengo el gusto de presentarles mi proyecto de investigación. Este lleva por título Visita y juicio de residencia al gobernador don Pedro Fernández Bustos en Cartagena de Indias 1571-1572. Para comenzar hablando acerca de los juicios de residencia, no tendremos que remontar primeramente al derecho romano. En el derecho romano existía una ley general que decía que un funcionario o magistrado público tenía que residir en el lugar donde ejerció su mandato 50 días. En estos 50 días estaría expuesto al escarnio público por parte de las personas que estuvieran bajo la gobernación o bajo la administración de este sujeto. La influencia del derecho romano se vería reflejada en Italia alrededor del siglo XIII y posteriormente se vería desarrollada en el derecho castellano-español. Puede pasar la diapositiva, por favor. Como les venía diciendo, en el derecho castellano-español, en 1371 se establece este sistema, pero de una manera un poco informal, pues no era obligatorio realizar este juicio a todos los funcionarios. No sería hasta 1419 que se empezaría a tener continuidad acerca de lo que eran estos juicios y se le otorgaría pues, en el territorio español como juicio de residencia. Ya en 1500 esto ya sería obligatorio para todas las personas que tuvieran, si bien, cargos de gobierno o fueran funcionarios públicos. Algo interesante de estos juicios de residencia es la manera en que se insertan en el continente americano, pues la monarquía hispánica, al establecerse en el territorio, sintió la necesidad o tuvo la necesidad de implantar una serie de leyes que controlaran este territorio. Entonces intentaron con las leyes de Indias, pues estas no atendían a las necesidades del territorio y de las personas naturales que se encontraban aquí. Entonces fue que en 1524 se establece el Consejo de Indias para ejercer gobernación en estos territorios. Esta labor de ejercer gobernación fue llevada a cabo por conquistadores y colonizadores. Los conquistadores y colonizadores, si bien realizaban sus acciones, estos gozaron de demasiada influencia y libertad, lo que ocasionó que tuvieran excesos en función de su estatuto. Es por lo que en 1542 la corona española decide establecer las leyes nuevas y es aquí donde se establece la institución de la visita y residencia para dar control de estas personas. La estructura de la visita y juicio de residencia es algo simple. Se divide en tres aspectos fundamentales, que son la visita, que es la revisión de las acciones del funcionario mientras aún ejerce su labor; la pesquisa, que ya es algo más secreto en función de algo en concreto que se le venía observando al funcionario. Esta es un poco interesante, pues aquí había la participación de las personas que estaban gobernadas o bajo el poderío de este sujeto. Y es que en este apartado se realizaban diversos interrogatorios en función de buscar esta cosa en concreto sobre la cual se acusaba al gobernador. Por último, ya el juicio de residencia propiamente dicho como juicio ordinario. Este recopila estos otros dos factores y lo lleva a uno solo. Además, se encarga de reconstruir toda la labor del funcionario desde todos sus aspectos. Algo interesante de esta estructura es que, si bien en el siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, los juicios de residencia entraban en crisis, posteriormente en el siglo XVIII se dejarían de utilizar a partir de la segunda mitad. ¿Por qué resulta esto interesante? Pues se han encontrado estudios desde estos momentos, incluso desde el siglo XIX,
lo que ha permitido establecer que los juicios de residencia no han cambiado su estructura sustancialmente a pesar de su espacio y tiempo, pues se siguen investigando de la misma manera estructuralmente hablando. Para dar continuidad a esta ponencia, voy a pasar la diapositiva, por favor. Para dar continuidad a esta ponencia, me enfrascaré en un aspecto fundamental en torno a la historiografía de cara a los juicios de residencia. Y para esto haré uso de un concepto, el cual les leeré textualmente. Obligación que tenían ciertos funcionarios de la administración central y también de la local al finalizar el ejercicio de su cargo, de responder debidamente de las reclamaciones que se formulaban contra su gestión por parte de los que habían estado bajo su mando y en general de cualquier perjudicado. ¿Por qué me llama la atención este concepto? Pues hay un pedazo que es fundamental y es el siguiente: el ejercicio de su cargo de responder debidamente de las reclamaciones que se formulaban contra su gestión. Esto es interesante, pues nos muestra la dinámica que se veía reflejada en los juicios de residencia, y es que a partir de aquí se ha estudiado estos juicios, pues había diferentes agentes que participaban en él, no solo la persona que era juzgada, sino también cómo era juzgada a partir de la institución que hacía este juicio de residencia, haciendo el cabildo. Por otra parte, también había una participación de las personas que estaban metidas con este sistema, que eran, por decirlo así, la población. Esto ha permitido que en la historiografía se estudie el juicio de residencia desde una estructura jurídica y desde una estructura meramente social. Es por lo que yo decido estudiar gobernadores, puesto que en los juicios de residencia realizados por los gobernadores se ven estos dos aspectos: estructuras jurídicas y estructuras sociales. En este sentido, la presente investigación resulta pertinente, pues dentro del marco historiográfico aludido a las formas de control señorial, el estudio de juicios de residencia como fuente materializadora de este conjunto jurídico en nuestro país es escaso. Dirigiendo, pues no se dirige su atención a este aspecto o a esta parte de la historia jurídica. Si nos remitimos a Cartagena e Indias, incluso es pertinente para demostrar aún más este vacío historiográfico, pues los estudios que se han realizado aquí son demasiado escasos. Entonces yo me propongo estudiar un gobernador de esta misma ciudad en un periodo un poco remoto, que es la segunda mitad del siglo XVI, y es el gobernador don Pedro Fernández de Busto, en Cartagena e Indias, 1571-1572. Este personaje presentó una alta relevancia en su tiempo por ejercer una prolífica gobernación. De esto hablaremos más a fondo posteriormente. Es por lo que entonces yo me propongo la siguiente pregunta: ¿cómo fue llevado a cabo la visita y juicio de residencia realizado al gobernador don Pedro Fernández de Busto en Cartagena de Indias 1571-1572? Para desarrollar esta pregunta me he planteado los siguientes objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. Como objetivo general, tengo analizar cómo fue llevada a cabo la visita y juicio de residencia del gobernador don Pedro Fernández de Busto en Cartagena de Indias 1571-1572. Siguiente, por favor. Como objetivos específicos me he planteado tres, y estos son: analizar la figura en su totalidad de la visita y juicio de residencia, establecer un contraste entre la administración y la visita y juicio de residencia realizado al gobernador don Pedro Fernández de Busto en Cartagena de Indias 1571-1572. Y por último, me he planteado analizar la red de sociabilidad política del gobernador don Pedro Fernández de Busto
y su influencia en el ejercicio del poder durante su mandato. Para llevar a cabo esta investigación, estoy usando el método cuantitativo para de esta manera analizar la visita y juicio de residencia realizada del gobernador. Se reconstruirá la figura del juicio de residencia a partir de la fuente primaria y se complementará con las fuentes secundarias. Se validará y se evaluará la eficacia de la visita y juicio de residencia como medio de reconstrucción laboral mediante las cartas de gobernación de este. Estas han sido proporcionadas por el Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales. Siguiente, por favor. Para este punto, daré unos pequeños avances que tengo en mi investigación. Y el primero hablando de nuestro sujeto, don Pedro Fernández Bustos. ¿Quién era este? Pues antes de ejercer la gobernación de Cartagena, tuvo un pequeño recorrido. Y es que en 1533 fue solicitado como gobernador de Popayán de manera interina, pues su hermano, al que le competía esta labor, murió. Entonces se le mandó o se le pidió a que se hiciera cargo de esto. Posteriormente, en el periodo de 1560 a 1566, fue tesorero interino en Santa Fe. Y en esta parte, la que más nos interesa, 1571-1572, fue gobernador de Cartagena. Fue un corto periodo de tiempo, pero sus acciones fueron bastante significantes. De tal manera que posteriormente se puede ver que fue gobernador ya de manera en propiedad de la ciudad de Cartagena de Indias en ese entonces. Entonces, les hablaré un poco del que nos interesa a nosotros, su primer periodo, este pequeño periodo. Pues aquí, dentro de este pequeño periodo, fue conocido por ser un sujeto prolífico y activo. Entre sus logros más destacables en este primer periodo de gobernación se encuentra el mejoramiento de las fortificaciones, el descubrimiento de una nueva ruta de viaje hasta el reino, la implantación y correcta distribución del muelle de Cartagena de Indias, entre otras. Algo interesante de esto es que el gobernador que estaba antes de Pedro Fernández Bustos, Martín de las Salas, muere, y es que Fernández Bustos queda en esta posición. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que hace interesante el juicio de residencia realizado al gobernador don Pedro Fernández Bustos es que con el análisis de la fuente primaria me he encontrado de que los dos juicios forman parte de uno solo. Por lo cual les hablaré un poco de quién fue Martín de las Salas. De las Salas también fue conocido por ser un buen gobernador, brillante militar y marino. En su gobernación de Cartagena se dedicó a perseguir a corsarios y piratas, gozó del aprecio y del respeto de los vecinos de Cartagena durante su gobierno, reconocido incluso por el cabildo como un caballero muy principal. Sin embargo, se encontró culpable por su sucesor, Baumón de Lugo, al haber recibido un soborno de 1.000 pesos por haber concedido la encomienda de doña Inés de Heredia a Martín de Rodas. Un dato aclaratorio aquí es que las personas que sustituían a estos funcionarios eran los que les realizaban el juicio de residencia. ¿Y pues por qué menciono esto? Pues entre la información que me he encontrado, resulta interesante que a las personas que morían estando en propiedad de su labor no se les realizaba juicios de residencia. Y por lo que vemos, a Martín de las Salas sí se les realizó. Y por otro lado, se me planteó el cuestionamiento de por qué también se les realiza en la misma sintonía a Pedro Fernández Bustos. Lo que en pequeñas hipótesis que me he planteado es que al ser el conjunto de una gobernación incluye a Fernández Bustos en esto. Este pequeño descubrimiento que he tenido
me permitirá analizar la gobernación de Martín de las Salas en sintonía con la de Pedro Fernández Busto. Incluso podría desarrollar un nuevo objetivo en el que realice un contraste en la manera en que se realizaron los dos juicios de residencia realizados a este. Para finalizar, se espera que esta investigación logre dar cuenta de las directrices institucionales amparadas al campo jurídico que rigieron a Cartagena de Indias en la segunda mitad del siglo XVI, junto a los factores sociales que estaban presentes en estas dinámicas, dando así esbozos del entorno social de la ciudad para el dicho periodo. Muchas gracias.